Hola amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos. Gracias por estar en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Soy Rosa Colmenares y como cada tarde pues los invito a que nos acompañen en este espacio a revisar el panorama político nacional, siempre desde diferentes aristas y que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos y también participar con sus opiniones y sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales que desde ya están activas. Les presento de inmediato a mi primera invitada esta tarde, Indira Urbaneja, consultora política. Muy buenas tardes, Indira, Un bienvenida a este gusto siempre espacio. estar contigo, ya extrañaba volver al argumento. Y ya estás con el brillo de la Navidad. Ay, mi amor, sí, tú sabes que uno siempre tiene que tener brillo para traer las buenas energías y aquí ya estamos ya a modo prenavideño, porque Claro. Frente a la oscuridad y a la tristeza uno tiene que Aquí mantener trae yo mi alegría. verde esperanza, también Así navideño. Ya estamos en la fecha ya casi cerrando el año Sí. y obviamente las expectativas de cómo será ese cierre del año 2024 y sobre todo enero del 2025, pues es parte, ¿no?, del centro de estudio de los analistas políticos, politólogos, consultores, internacionalistas, porque, bueno, hay muchos factores que son importantes para el análisis. Primero, la situación en Estados Unidos, que tiene también los ojos del mundo puestos en él. ¿Cómo será ese nuevo mandato de Donald Trump, quien también asumirá en enero? Entre tanto, acá en Venezuela, ya hemos visto en las noticias, María Corina Machado y Edmundo González aseguran que el 10 de enero se juramenta. Desde el gobierno nacional han respondido, aquí los esperamos, la juramentación será en la Asamblea Nacional, con el presidente Nicolás Maduro para un nuevo mandato. Bueno, tenemos nuevamente, después de las elecciones del 28 de julio, esa crisis política, esas dos visiones enfrentadas y obviamente las preguntas de la población venezolana. ¿Qué va a pasar? Y cómo la situación política además influye en lo económico y en lo social. Un año súper acontecido para nuestro país en lo político, es lamentable, se va el 2024 sin solución real a nuestra crisis. Porque solución real a la crisis no es que gobierno y oposición lleguen a un acuerdo nada más. Solución real a la crisis es poderle dar respuesta a las demandas sociales. Es lamentable incluso, yo he visto que algunas voces de esa oposición moderada han estado opinando en los últimos días sobre el tema de la necesidad de conversar y de llegar a normalizar el país por la gente, no por los intereses ocultos ni las agendas políticas. Y bueno, entonces, ¿cuál es la contrarrespuesta de los extremos, de uno de los extremos, en este caso el extremo de la oposición? Bueno, la respuesta es los normalizadores. Y empiezan una campaña de desprestigio contra esos normalizadores, que no son normalizadores de agendas políticas, son normalizadores o quieren la normalidad de una gente que necesita respuestas. Se va el año y no pudimos levantar los salarios, se va el año y no pudimos levantar las pensiones, se va el año y no pudimos resolver el tema de la inversión social y la inversión en servicios públicos que es necesario para mantener la calidad de vida de la gente. Y todo esto a su vez conecta, bueno, con la necesidad de llegar a un acuerdo político. Entonces, como tú dices, se acaba el año y lo que tenemos es dos agendas completamente confrontadas. Y recuerdo cuando estuviste acá antes de las elecciones, justamente decías que la población quería un cambio en el tema económico y social, sobre todo, que estaban urgidos de que este proceso electoral finalmente, bueno, le diera respuestas a esa situación. No sirvió. Más bien se agravó. Yo opino igual que el presidente Petro cuando dice que la elección del 28 no sirvió, pero no sirvió en términos de la población, porque al final del día el gobierno, bueno, gana el presidente Nicolás Maduro la elección, un sector de la oposición decide no reconocerlo y eso lo que hace es agudizar una crisis política que nos impide tener estabilidad. La gran pregunta a nuestros televidentes, a la audiencia es, ¿quién viene a invertir en un país donde un sector dice que es el presidente y el otro también dice que es presidente? Entonces esa inestabilidad impide de alguna forma el desarrollo del país, el desarrollo económico del país, y eso ¿quién lo paga? ¿Quién paga esa factura? No la paga María Corina Machado ni la paga el presidente Nicolás Maduro, esa factura la termina pagando el pueblo venezolano. Y un poco es allí a donde yo creo que deberíamos de centrar la discusión. La discusión ya no puede ser si Edmundo González es o no es, porque además Edmundo González en el mismo momento que abandonó el país, abandonó cualquier posibilidad de mantener una lucha política desde ese sector de oposición, pero también desde el mismo momento en el que ellos se niegan a llevar las actas al Tribunal Supremo. Es algo que yo no entiendo. ¿Por qué si hoy las actas, ellos cargan una campaña hoy, llevaron las actas a Chile, llevaron las actas, pero ¿por qué no las llevaste? ¿Por qué no las llevaste al Tribunal Supremo? O sea, mira, yo hubiese tenido, o sea, yo siendo esa oposición,
con mis actas en la mano y diciendo que yo gané y que tengo la razón, yo me encadeno, Rosa, en el TCJ y digo, de aquí no me muevo hasta que no revisemos mis actas también, y así como le van a hacer un peritaje a las actas que presenta el PSUV, que presenta el gobierno, yo quiero un peritaje para mis Y esa actas. disyuntiva sigue, incluso no lo leen en los comentarios de las redes sociales cuando vienen sectores y dicen, bueno, Edmundo fue quien ganó las elecciones. Entonces nos preguntan desde la audiencia también, bueno, pero díganles por qué no fueron al TCJ, pero desde la oposición se argumenta que pues ya no tenía credibilidad en No en importa, este eso árbitro. no es un argumento. Otra de las opciones o otro de los argumentos que también han planteado es que esto es como un juego de ajedrez y debían proteger al rey y que el rey está protegido. Y ahora fíjate las últimas declaraciones que hace María Corina Machado. Ella dice que el 10 de enero la población también se prepare para hacer lo que corresponda ante la inminente toma de posesión de Edmundo González. Mira, María Corina Machado y Edmundo González siguen jugando a una oposición irresponsable o a unas posturas irresponsables que continúa sacrificando y poniendo en la primera línea de fuego es a la gente. Fíjate tú lo irresponsable. Primero, el inicio de año, si queremos hacer por lo menos un resumen de lo que pasó, ella a inicio de año dice, no hay elecciones sin mí. Hubo elecciones sin ellas. Ella intentó imponer a la señora Corina Lloris, no pudo. Impuso al señor Edmundo González Urrutia. Y ella ella misma duda de la posibilidad de que Edmundo González se pueda juramentar. Ellos saben en su seno, Rosa, que no hay forma de que el señor se juramente el 10 de enero aquí en Venezuela. Eso no existe. Yo quisiera saber qué aerolínea lo va a trasladar, qué aerolínea lo va a traer hasta Venezuela y cómo es que él va a llegar a cuál asamblea, porque la asamblea del 2015 ya no existe técnicamente. ¿A dónde se va a juramentar? Ahora, más allá de que este sector tenga esta voluntad política en lograr estos cometidos, también la gente se pregunta, bueno, ¿cuál va a ser el plan o la estrategia esta vez? No la Porque ya la tienen. población está acostumbrada a escuchar, esta es la batalla final, este es el día final, llegó el momento, pero lamentablemente para ese sector lo que han obtenido es decepción tras decepción, porque bueno, no es nuevo, ¿no? Decir que ya llegó el momento del cambio. Y la verdad es que hay una población esperanzada en un cambio real, en un cambio verdadero. No todo el que votó por la oposición es un fascista o es Claro un que violento, no. como no se puede pues estigmatizar al que piensa diferente, ¿no? Como siempre hemos promovido en este espacio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tantas promesas de ese tipo y que no se pueden de verdad realizar? Mira, hay un elemento primero que nada psicopolítico. La extrema oposición de Venezuela se embulló en su propio agujero negro. O sea, ellos abrieron un agujero negro y ese agujero se los tragó. ¿Por qué? Porque no es posible que durante 25 años repitan de forma continuada los errores que vienen cometiendo en el tema táctico, político y estratégico. Es decir, la señora Machado llegó al 28 de julio sin un plan. Tanto así, ¿cuál es la primera acción que realiza el candidato González Aunque ha Urrutia? insistido, vamos a cobrar la victoria. Asilarse. Lo primero que hace el señor es esconderse en una embajada el 29. Eso no tiene nada que ver con proteger rey, con proteger nadie, porque así no se construye el liderazgo. Imagínate tú que Mandela, los grandes hombres y mujeres de la historia se hubiesen escondido. Al contrario, se inmortalizaron porque dieron la cara y fueron a la batalla. La oposición extremista de Venezuela se quedó sin plan. De hecho, fíjate que ella lo asume cuando dice incluso de una forma grosera, dice la grosería y dice, no sé cuándo va a ser. Y ahora de forma irresponsable dice, prepárense para que cuando algo llegue, entonces ustedes hagan lo que se tienen que hacer. ¿Qué trabalengua es eso? Al final del día, no hay una propuesta real, no hay un plan. Ellos están apostando a lo único que han apostado durante 25 años, que es que un elemento foráneo, extranjero, de un gobierno extranjero, les haga el favor de ir a Miraflores a sacar a Nicolás Maduro y entonces les entregue la llave de Miraflores a ellos. Y eso no es un plan, porque además ese plan depende de unas variables externas que ellos no controlan, porque hasta hoy ellos pueden decir mil cosas en las redes sociales, pero ellos no controlan la actitud de Donald Trump. Ellos siguen apostando que Donald Trump se va a juramentar el 20 de enero y inmediatamente va a mandar a sacar a Nicolás Maduro. ¿Y qué pasa si eso no ocurre? Y sobre eso hablaremos al regreso, porque eso también es parte de esas expectativas para el año 2025. La llegada de Donald Trump, el nombramiento que hizo de su secretario de Estado, que también pues han dicho que podría ser una señal de cómo vienen esas políticas de Donald Trump para Venezuela. Si va a ser un Donald Trump con unas sanciones más duras o si va a ser un Donald Trump más pragmático dada la coyuntura internacional. Al regreso, sus preguntas también las vamos a leer aquí en Argumentos con Indira Urbaneja.